Antes de empezar, nos gustaría agradecer y mandar un enorme saludo a nuestros Patreons del mes. Saluditos a Ángel Bolaños, Diamond Caroline, Irving G. Hurtado, Paco Lala y Dark Núcleo. Muchas gracias por apoyar al canal. En este video te diremos nuestro análisis, curiosidades y especulaciones sobre Sadie Killer de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Vemos que Jenny tiene su propia tarjeta de crédito o débito, así que ella ya debe de ser mayor de edad. Podemos ver que Steven paga con un billete de $2 y $3. En Estados Unidos, el billete de $2 es uno de los que menos se utilizan y casi nunca se entregan como cambio, de modo que las personas rara vez consiguen uno. Por otro lado, el billete de $3 solamente existió en varios estados antes de que Estados Unidos unificara su moneda. Actualmente no existe, y solamente se crean billetes falsos de $3 a modo de sátira. Steven siempre se lleva todas las servilletas de la gran rosquilla, seguramente porque en el video de entrenamiento que vio en Bromas Pesadas dice que son gratis. El instrumento que toca Crema Agria es una caja de ritmos, o en inglés, drum machine. Este instrumento te permite crear sonidos únicos y patrones de ritmo que serían muy difíciles de tocar por un humano. Además, permite componer, programar y reproducir patrones de ritmo por medio de un secuenciador. El modelo que usa Crema Agria parece estar inspirado en el Akai Pro XR20. La banda Jack and the Frosted Tips es una referencia al personaje Jack Frost, la personificación de todas las formas de frío, y a las Frosted Tips, un estilo de cabello que consiste de pequeñas puntas despintadas paradas con gel. Sin embargo, no pudimos encontrar a qué hacían referencia las bandas Chuji and the Woo Woos y Seven Force. Si tú captaste estas referencias, así como el Capitán América, compártela con todos en los comentarios. Se revela que Jenny sabe tocar el bajo. En el capítulo de Good Lars, ella se encontraba tocando la melódica. La canción que propone Buck para encontrar el sonido de la banda dice Doo-doo. But que podría ser una referencia a la canción que está improvisando Rick y que después se escucha en el fondo en el 9º capítulo de la 3ª temporada, The ABCs of Beth. Doo-doo butt, doo-doo, doo-doo butt, no, doo-doo butt, doo-doo butt. Jenny dice que está a favor de despertar a las personas desde adentro. En inglés lo dice como I'm all for being socially conscious and waking people up inside. que podría ser una referencia al coro de la canción Bring Me to Life de Evanescence, que dice Wake Me Up Inside. El póster de Robocat que está al lado de la cama de Sadie es una parodia a la película Robocop. Las películas de Sadie son referencia a películas en la vida real. The Lurch es una referencia a The Hand, Heading a Box a Basket Case, Bosferatu a Nosferatu, Malevolent Cadaver 7 a Evil Dead 2 y Return of the Army of the Malevolent Cadavers 3 a Army of Darkness. De hecho, esta película es la continuación de Evil Dead 2, así que probablemente las películas de Return of the Army of the Malevolent Cadavers podría ser una secuela a las películas de Malevolent Cadavers. Una película hace referencia al capítulo Nightmare Hospital, en donde se puede ver a la doctora Maheshwaran y el mismo experimento de fusión al que se enfrentaron en ese capítulo. Tal vez los doctores de ese hospital contaron la historia de Maheshwaran y los monstruos que ellos aclaman que se enfrentó, y un productor decidió hacer una película de aquella anécdota. La portada de esta película es una referencia a Reanimator. La UA en la película The Lurch es una referencia al logo del estudio de películas United Artists. La película Galactic Insubordination podría ser una referencia a Star Wars o Battlestar Galactica, pero a su vez, Galactic Insubordination, que en español significa insubordinación galáctica, y Archduke of Space, en español Archiduque del Espacio, parecen referenciar lo que sucederá en futuros capítulos precisamente con Lars, en donde vemos que se ha revelado a las autoridades de Homeworld y ha robado la nave de Emerald. Este capítulo es una continuación del capítulo de Good Lars, en donde Sadie canta junto a los chicos cool. La línea We Are the Walking Dead es una clara referencia al título del cómic y serie The Walking Dead y a la letra del intro en donde dicen We Are the Crystal Gems. En este capítulo, Sadie renuncia de la gran rosquilla, dejando a este negocio sin ningún trabajador. Dewey, ahora es el momento perfecto para conseguir ese puesto. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Sadie Killer. Muchas gracias por ver nuestro video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!